Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar al Parque de la Ciencia que nos solicitara que colaborásemos en este seminario, en este ciclo de conferencias que se ha realizado a lo largo de comenzamos en el mes de junio, comenzamos en mayo y que se clausura hoy. Esta es una actividad que se ha desarrollado en colaboración con la universidad, como ha dicho Javier, dentro del ámbito del Campus de Excelencia Internacional que la universidad consiguió en la convocatoria nacional y dentro de las actividades de biosalud. Para nosotros es una gran satisfacción colaborar siempre con el Parque de la Ciencia y yo prácticamente me voy a buscar un despacho aquí porque todas las actividades que hacen son realmente actividades que permiten llevar a toda la población la ciencia de una manera fácil y útil que todo el mundo lo pueda entender. Las universidades andaluzas, lo digo también para que sepáis, colaboramos con el parque y como cada mes y medio, cada 2 meses, hay una universidad andaluza en la ventana a la ciencia, traemos la investigación cada vez una universidad, de manera que lo que tenemos que hacer las universidades públicas es llevar a la sociedad lo que estamos haciendo para que todo el mundo conozca qué es lo que se hace en los laboratorios, qué es lo que hacemos y que no nos lo dejemos guardado para nosotros. Esto es, lo hacemos y lo ponemos al servicio de la sociedad. Pensamos que una labor muy importante de la universidad es hacer divulgación de la ciencia. Concretamente en este seminario yo creo que ha tenido la gran ventaja, cuando ellos lo prepararon, porque lo prepararon ellos, aunque digan que yo coordiné, realmente fue la idea, fue del Parque de la Ciencia, ha tenido la gran ventaja, y yo que he venido a todas las sesiones, hoy he hecho un gran esfuerzo porque venía de viaje y acabo de llegar ahora mismo, las sesiones que hemos tenido han sido muy interesantes, prácticamente todas han contado con una gran asistencia de público. Yo creo que los conferenciantes su elección ha sido muy acertada y han sabido hacer llegar al público que había aquí, a todas las personas, independientemente de su nivel de conocimiento de lo que es la medicina o de lo que es la salud, han sabido llevar a todos las ideas y la puesta al día de los temas tan importantes que se han tratado, como han sido los problemas digestivos, la piel, el cerebro, los trasplantes, divulgación en biosalud, que es lo que tenemos hoy, que además yo creo que esto es lo más importante porque de qué manera podemos, y desde luego Miguel lo hace de maravilla y ya veréis cómo vamos a disfrutar mucho oyéndolo. Yo creo que esta ha sido una idea muy acertada, creo que esto es lo que tenemos que hacer y yo creo que el año que viene, si podemos, deberíamos intentar repetirlo porque hay muchos temas de salud que nos preocupan a todos, este es un tema importante para todos, lo más importante que tenemos es la salud y yo creo que si somos capaces de transmitir los nuevos conocimientos, las nuevas metodologías, cómo funciona, pues yo creo que sería muy importante de nuevo hacer un ciclo abierto a toda la sociedad para que pueda conocer pues qué se sabe o en qué momento estamos del conocimiento de muchos de estos temas. Así es que nada más, les deseo que hayan disfrutado en estos días, que haya servido para conocer y profundizar más en el conocimiento de todos estos temas que aquí se han tratado. Y nada más, bueno, nos quedamos con Miguel, que seguro que nos va a deleitar esta tarde. Así es que nada más, cuando terminemos con las películas, pues se ha terminado el ciclo. Así es que nada más, hasta luego. Bueno, gracias, vicerrectora. Bueno, lo del despacho, ya estamos varios buscando despacho para quedarnos por aquí. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a contar lo que hemos hecho en el parque para divulgar el cuerpo humano. Si algo pasa, ¿no? Que no se ve, o sí se ve. Bueno, se verá, se verá. Bueno, yo, mientras sale o no sale, yo, cuando la vicerrectora hacía el comentario de las universidades que divulgan aquí, yo pensaba, porque lo he pensado muchas veces, la Universidad de Granada va hacia los 500 años, y yo he dicho que la Universidad de Granada, pienso yo, y es una pedantería por parte del parque, pero yo creo que con el parque se ha terminado de hacer. Yo creo que le faltaba algo a la universidad en general. Yo creo que le faltaba, hacían ciencia dentro de la universidad, enseñan ciencia, pero no divulgaban ciencia. Es decir, la sociedad general veía que en las facultades entraban unos señores, señoras muy sesudos, que los alumnos hablaban de ellos, pero la sociedad en general no sabía nada de qué se hacía, no sabía lo que era la ciencia, ni cómo se analizaba la ciencia, se estudiaba, avanzaba.
Y yo creo que definitivamente el Parque de la Ciencia ha sido ya la herramienta útil que le faltaban a la universidad, en general al sistema educativo universitario, para definitivamente decir, bueno, ya definitivamente cerramos el capítulo de la docencia. Si nosotros en nuestras universidades tenemos estudiantes entre los 18 o 25 años, porque es el grueso de todo, ¿qué pasaba antes? Los niños, ¿por qué no se podían enterar? Y la gente mayor, ¿por qué no se podía enterar? Bueno, yo creo que a través del Parque de la Ciencia la universidad se ha abierto a todo el mundo, la ciencia se ha abierto a todo el mundo y creo que se hace pues de una manera, yo creo que interesante y muy bien. Y entonces hoy de lo que vamos a hablar es de la divulgación en ciencias de la salud. Fíjense que en esta primera pantalla aparece una palabra con la cual a mí me gusta destacar, divulgar. ¿Y divulgar qué es? Pues a mí se me ocurrió irme a la Real Academia y dice publicar, extender, poner al alcance del público algo. Bien, poner al alcance del público ¿el qué? Pues la ciencia en el cuerpo humano. De lo que se trata aquí, aquí ponemos, hasta Aubelis estaba esta mañana por ahí tirando del menhir y muchos estamos hablando también del tiranosaurio rex, pero en nuestro caso nos ha tocado hablar del cuerpo humano, enseñar a todo el mundo el cuerpo humano. Por tanto, intentamos poner al alcance de todo el mundo el cuerpo humano. ¿A través de qué? Pues de una herramienta fantástica, que es el pabellón del cuerpo humano, que es lo que vamos a contar. Vamos a hacer una visita guiada por el pabellón del cuerpo humano, más rápida que lenta, pero en cualquier caso van a ver cómo es el pabellón del cuerpo humano y cómo divulgamos el cuerpo humano en este Parque de la Ciencia. En el Parque de la Ciencia aquí vemos que se hizo una ampliación, y una ampliación que empezó siendo esto, fue ampliándose, y al final se hizo todo esto grande. ¿Vale? Ahí está el río que nos limita, pero yo sé que para el parque no hay frontera. El paso siguiente será saltar el río, y lo que haya detrás, la Inmaculada, lo que tenga que caer, caerá, porque vamos avanzando, haciendo distintas nuevas fases. Pues bien, y además aprovecharíamos el río para hacer alguna actividad, seguro. Pues bien, este pabellón enorme, es el pabellón del cuerpo humano. En el pabellón del cuerpo humano, la verdad es que personalmente ha sido un reto absolutamente apasionante. Esta era la sala vacía. Son 1.700, 1.800 metros. Yo digo que son más, luego les contaré por qué, porque hemos aprovechado hasta el aire. Hemos puesto cosas en el aire, por tanto tenemos más metros cuadrados. Y eso la verdad que fue un reto apasionante, yo siempre lo pienso. Plantear qué poníamos ahí fue una auténtica suerte que a un profesor de anatomía haya estado dentro de este equipo que ha hecho posible eso. Pero las cosas yo creo que las hicimos bien desde un principio porque nos hicimos muchas preguntas. Dijimos, bueno, ¿cuál es el guión? ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos contar? Queremos contar el cuerpo humano, ¿pero cómo? Bueno, pues dijimos, pues un programa de anatomía. Yo llevo más de 30 años explicando la anatomía a estudiantes de medicina, de fisioterapia, y por tanto sé cuál puede ser la secuencia para entender bien el cuerpo humano. Y esa secuencia la hemos montado aquí. Ya verán que al final lo que tenemos en el pabellón es un programa de anatomía, una forma clara y de lo fácil a lo difícil de cómo se puede construir el cuerpo humano. Por tanto, teníamos que ver qué argumentos poner. Teníamos dos. Lo que nosotros queríamos contar en el cuerpo humano era cómo es el cuerpo humano y cómo funciona. Eso trasladado a medicina diríamos cómo es la anatomía y cómo es la fisiología, que son, digamos, los dos grandes pilares sobre los que se monta luego el estudio completo del cuerpo humano. Cómo es y cómo funciona. Eso sería, digamos, el primer argumento, la primera línea argumental. Pero luego hay un segundo, que es este vecino que tenemos aquí cerca, que es el tiranosaurio rex. Este vecino, ¿en qué se parece a estos señores que hay aquí? Por cierto, ese es el director. ¿En qué se parece el tiranosaurio rex al director? Pues se parece en lo siguiente, que todos hemos venido con dos misiones fundamentales a este mundo. Uno y otro. Primero, mantener la vida. Para eso tenemos una serie de estructuras, tenemos una serie de capacidades. Y otro, mantener la especie. Esos son todos los animales, incluyámonos nosotros, vienen a este mundo para mantener la vida y para mantener la especie. Por tanto, con la anatomía y la fisiología y para entender esas dos misiones, nosotros dijimos, bueno, y al final, ¿qué herramientas? ¿Qué vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a contar? Bueno, eso la verdad es que nos llevó mucho tiempo trabajando en eso. La verdad que cuando decíamos una idea, transformar esa idea en
módulo que pudieran todos los visitantes entender de lo que estábamos hablando, la verdad es que no era fácil. Pero bueno, al final conseguimos ¿qué? Pues al final conseguimos en la planta baja, conseguimos llenar todo esto. Conseguimos más de 100, alrededor de un centenar de módulos, donde fuimos contando cosas. Fuimos contando y se pueden pasear por aquí, después vienen por aquí, y luego ven por aquí, luego suben por aquí, van al paso. Y todo tiene una secuencia. Si ustedes les visitan un día, no salten de uno a otro, vayan poco a poco, porque tienen el argumento montado, tienen el programa de anatomía puesto ahí, diseñado ahí. Y cuando nosotros pensábamos, decíamos, vamos a ver, aquí tenemos un módulo, pues darse con un canto en los dientes, o somos lo que comemos. Bien, cuando nosotros nos planteamos esto dijimos, primero tenemos que poner un título coloquial, título fácil de entender. Después teníamos que tener una descripción muy fácil, porque lo que queríamos es que la gente leyera. Luego no leen, pero bueno, ahí está para que lo puedan leer, ¿no? Para que se pasen y vayan leyendo. Con lo cual, además de que haya unas palancas, unos botones, una maqueta, un lo que sea, el texto también ayuda mucho a entender lo que se pone ahí. Y luego también dijimos, bueno, ¿y qué cosas vamos a utilizar? ¿Qué recursos expositivos vamos a poner? Pues maquetas, vídeos, piezas anatómicas, paneles, anatomía comparada, medidas, unidades anatomofuncionales, muchas cosas. Al final, en cada sitio, fuimos poquito a poco poniendo pues cualquiera de estos recursos. Creo que en el pabellón, y ahora verán al final, hay un derroche de posibilidades de recursos expositivos. Creo que estamos en el camino de haber acertado, cosas fallarán. Bueno, y como les decía, tenemos que hacer un recorrido y tenemos que entrar por la puerta, tenemos que entrar por aquí. Y cuando entramos por ahí, por la entrada, a mí me gusta siempre destacar esto, creo que es muy importante, muy importante. Eso no se ha hecho solo, eso se ha hecho con mucha gente, muchos colaboradores, casi un centenar de colaboradores, muchas instituciones. Fíjense que la Universidad de Granada se repite muchas veces, como no podía ser de otra manera. Muchos de los profesionales que hay aquí son profesionales de la sanidad, son profesionales de la Universidad de Granada, por tanto, aparte de otras muchas instituciones, la Universidad de Granada hemos estado de la mano de ellos para hacer esto. Luego ha habido empresas colaboradoras, muchas empresas que han apostado por este proyecto y han apostado antes porque claro, ahora es venir a pasearse por el pabellón del cuerpo humano y decir, hombre, yo quiero estar aquí, bueno, pues sí, pues ahora se le admite, pero cuando no había nada y le enseñábamos el proyecto y se lo creían y se animaban y contaban y decían, pues venga, pues yo te voy a traer un aparato. A algunos les costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos viajes, mucho dinero estar aquí, y por eso yo creo que eso hay que agradecerlo. Y luego tenemos muchas sociedades médicas, que la lista es bastante más larga ya, muchas sociedades médicas que avalan el proyecto, es decir, que dicen, no, lo que se dice ahí está bien dicho, lo que se dice ahí es correcto, y además yo me voy a valer de eso. Estas sociedades médicas, bueno, y por supuesto todas estas instituciones, nos están permitiendo que la exposición del cuerpo humano no sea una exposición estática que se montó, que nos vamos y que la vean y tal, sino lo que pretendemos, y ahora verán cómo al final se está consiguiendo, es que sea un elemento vivo. Es una exposición, es un permanente, pero no porque sea un contenido permanente del Parque de la Ciencia, no deja de ser vivo, es decir, va creciendo, van saliendo nuevas actividades, van saliendo nuevas cosas y por tanto esto se está retroalimentando ella sola, ¿no? Por tanto, creo que es de justicia que cada vez que entremos miremos a la sección de los créditos y digamos gracias, porque creo que no lo podemos obviar. Bien, en esta entrada tenemos también algo que llama mucho la atención, que es una pieza preciosa, pues yo voy a decir muchas veces preciosa y ustedes dirán qué porquería. Bueno, pues es que en la anatomía muchas veces no es más en la estética, sino lo que está saliendo ahí. Aquí tenemos una pieza donde están todos los vasos, las arterias del cuerpo humano hechas con corrosión y con plastinación. Esa pieza es una auténtica maravilla, que está en la entrada de la exposición. Bien. Luego aquí tenemos en la parte de izquierda tenemos una evolución de modelos, porque también la exposición no es una exposición que se ha hecho del cuerpo humano, se ha hecho en un momento, pero para llegar a este momento hemos tenido que pasar tiempos anteriores, por tanto, a través de piezas anatómicas vemos la evolución de las piezas anatómicas, por tanto, también se lo dedicamos aquí.
Después, el siguiente paso, iniciamos el camino, esto se va a ir coloreando y al final verán que aquí va a haber una paleta de colores extraordinaria. Empezamos por este capítulo, por esta primera sala, que es la diversidad humana. Es decir, ¿cuál es la diversidad que tenemos en este planeta Tierra? ¿Cuántos grupos étnicos tenemos? ¿Cuántos hombres, mujeres? ¿Cuántos colores? ¿Cuántos? Entonces, ahí pusimos una exposición. Como ven, les voy poniendo visitantes ilustres que han ido pasando también por aquí, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta destacar de este pabellón es que también, dentro de esos recursos expositivos, y creo que también es de justicia citarlo, cuando nosotros decíamos que ahí queríamos muchas fotos, mucha gente, que hubiera mucha gente ahí, muchas fotos, entonces la empresa que estaba detrás, que era la empresa museística, que entendía de esto, decía, ¿y qué recurso utilizamos aquí? Y cuando pasen por ahí lo verán, el recurso de los espejos. Ahí tenemos muchas fotos puestas, muchas fotos, que están proporcionalmente, están puestas en la proporción que están en el planeta, pero con el recurso de los espejos arriba en las paredes, pues es que se pierden, se multiplica por centenares la cantidad de personajes que hay ahí. Por tanto, ese recurso expositivo que pusimos ahí, pues es muy útil para este caso. Bien, después pasamos a la siguiente. Aquí lo que tenemos que tener claro es que nosotros no aterrizamos un día en la Tierra, sino que somos el fruto de una larguísima evolución. Y entonces, a partir de aquí, en este pabellón, pues tenemos varios módulos que van contando, bueno, cómo pudieron salir, venimos del mar, cómo se pudieron originar las primeras estructuras vivas, después que si las bacterias sin oxígeno, que si las bacterias con oxígeno, y hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a nosotros, hasta llegar al Homo sapiens. Es decir, aquí estos somos nosotros, aunque no se lo crean. Este es el Homo sapiens. Y por tanto, nosotros desde esta esquina hemos reproducido en 4 o 5 experimentos todo lo que ha supuesto la evolución hasta llegar al Homo sapiens. Y como estos estudios evolutivos van progresando, aquí tenemos atrás, creo que no se ve, está ahí detrás, el cráneo de Lucy. Bueno, un Australopithecus afarensis, pero ya tendríamos que poner 2 escalones anteriores, que en aquel momento no estaban. Por tanto, tendríamos que modificar ese módulo. Pero en fin, lo contamos y es suficiente. Bien, hemos llegado al Homo sapiens y llegamos a esta esquina. ¿Y qué hay en esa esquina? Pues en esa esquina hay algo muy interesante, que es este señor, un Homo sapiens. Y este señor es real, es a partir de unos huesos que nos dieron, lo montamos en el Parque de las Ciencias, y este esqueleto, somos vertebrados. Aquí la clave está en lo siguiente, fíjense que está enseñándome una vértebra y me está señalando arriba. Y me está diciendo, el mensaje es, mire, no nos creamos los reyes del mambo, somos vertebrados. Y nuestros huesos vértebras son iguales, señalando arriba, que los 25 esqueletos que tenemos colgados en el aire en la parte de arriba, que también son vertebrados. Y por tanto, la clave es entender esta vértebra. Y esto es una vértebra, y eso es una vértebra, y esta es la vértebra que tienen todos los animales que tienen aquí. Esta es una exposición de esqueletos, sí, pero además, si ven aquí en la baranda, a cada animal le hemos sacado una vértebra aproximadamente del mismo sitio para decir que son lo mismo. Una vértebra es lo mismo. Miren, cuando yo cuento una vértebra, yo siempre me acuerdo de ese anuncio de los caramelos Chimos. ¿Ustedes se acuerdan de los anuncios de caramelos? Chimos es un agujero rodeado de rico caramelo. No tengo nada que ver con los chimos, ni tengo acciones. Pero si decimos una vértebra, ¿qué es? Una vértebra es un agujero rodeado de hueso. Entonces, una vértebra de todos los vertebrados es un agujero. Y un agujero y otro y otro y otro y otro y otro. Y muchos agujeros forman un conducto. Un estuche magnífico para la médula espinal. En todos los vertebrados. Una parte anterior, que es el cuerpo, y un cuerpo otro, forman la columna que nos sustenta. Y una serie de salientes donde los músculos tiran y mueven y producen los movimientos de la columna vertebral. En nosotros, en las lagartijas y en cualquiera. Por tanto, somos vertebrados. Y lo que nos está señalando este Homo sapiens que hemos puesto ahí, enseñándonos la vértebra, está sirviendo de nexo, de unión entre la planta de abajo y la planta de arriba. Bien,
Seguimos. Seguimos con un módulo muy bonito. Bueno, fíjense que todavía no hemos empezado a montar el cuerpo, pero lo primero que tenemos que saber es de qué está hecho el cuerpo humano. El cuerpo humano está hecho de células. Células, son los ladrillos de nuestro cuerpo, las células. Y por tanto le dedicamos un módulo a las células. Un módulo muy bonito, por cierto, con un panel detrás muy bonito donde enseñamos muchos tipos de células. Células, tenemos más de 200 tipos de células, más de 50 billones de células de 200 tipos que se agrupan y forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos forman aparatos y sistemas y al final formamos el cuerpo humano. Lo revestimos con la piel y nos sale el cuerpo humano. Entonces aquí tenemos un módulo en esta maqueta con esos botones, enseñamos todos los elementos que tiene una célula, que si el núcleo, que si el citoplasma, que si los ribosomas, que si... Y vamos contando lo que tenemos aquí. Por cierto, que habría que leerse lo que aparece ahí, donde nos está enseñando, pues aquí estamos viendo una neurona, aquí estamos viendo fibra estriada, estamos viendo distintas series de células. Pues bien, ya tenemos los ladrillos de las células. Bien, ahora empecemos a montar las células y empecemos a montar los órganos y los aparatos y los sistemas. Pero para entrar en el cuerpo humano, podíamos decir, bueno, al final lo revestimos todo de piel, o podíamos decirlo al contrario, decir, vamos a entrar en el cuerpo humano ¿a través de qué? Pues a través de la piel. Y por tanto, la siguiente zona es la zona de la piel. Y la zona de la piel la tenemos aquí. Una de las cosas que llama la atención, que jugamos también muchas, son con las medidas. ¿Qué superficie tengo de piel? ¿O cuánto pesa tanto? ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Cuántos músculos? ¿Cuánto mide el intestino delgado? ¿Cuál es el hueso más chico? Cosas curiosas que podemos contar. Pues bien, aquí tenemos cuál es la superficie de la piel. Hemos utilizado el recurso de como si fueran las piezas de un puzzle, para uniendo las piezas de un puzzle, pero si se fijan, las piezas de un puzzle son todas diferentes. Porque nuestra piel, aunque digamos claramente la piel en algunos sitios tenemos bigote, en algunos sitios tenemos pelo, en algunos sitios no tenemos nada, en algunos sitios tenemos muchos pliegues, en otros sitios tenemos lunares, en otros sitios tenemos mucosa, tenemos muchos tipos de zonas de la piel. Y la superficie que tenemos, pues hay una alfombra abajo, que todo el mundo la pisa alegremente sin pensar que lo que está pisando es su piel, los 2 metros cuadrados aproximadamente que tenemos de piel. Pero luego, la piel es una cosa que tenemos que tener muy clara, es que tiene muchas bacterias, muchísimas bacterias. Tenemos una cámara de termografía donde podemos ver la temperatura de nuestra piel y después tenemos un módulo muy interesante que es el módulo dedicado a las huellas dactilares y dedicado a un personaje granadino muy ilustre, que todos lo conocemos porque ahí está la Plaza de Toros, que es el doctor Oloris, pero que quizás no sepamos mucho de quién fue el doctor Oloris. El doctor Oloris fue un anatómico de Madrid, que ahora voy a hablar de él, y que fue el que introdujo las huellas dactilares en España y fue el que describió con más profundidad, uno de los que con más meticulosidad estudió las huellas dactilares, hasta el punto que a partir de Federico Loris se introdujo en los carnets de identidad y en la identificación de las personas introdujo las huellas dactilares. Y las huellas dactilares son como nuestro código de nacimiento, las huellas dactilares son nuestras únicas. Las huellas dactilares son algo así como... me ha patinado el coche y dice, a ver las ruedas, y claro, si es que has perdido el dibujo, las huellas que tienen las ruedas. Bueno, pues ese dibujo de los neumáticos son las huellas dactilares que tenemos nosotros en los dedos, que nos hacen coger mejor los objetos que tenemos en la mano. Nos permite que se deslicen con mayor dificultad lo que nosotros cogemos con los dedos. Federico Loris es un personaje, insisto, granadino al que nosotros cada vez que hablamos de anatomía en el Parque de las Ciencias le recordamos, le hacemos un módulo de él. Hace ya casi 10 años, en el año 2000, y por tanto lo pensábamos antes, ya le dedicamos un módulo a Oloris, que es este señor de aquí, o le dedicamos un módulo a Oloris y Cajal. Oloris y Cajal fueron íntimos amigos y hay una anécdota de Oloris y Cajal y la Universidad de Granada, y es que en el año 1879 los dos participaron en una cátedra, en una oposición a la cátedra de Granada. Y a ninguno de los dos, el tribunal dice, a ninguno de los dos los consideró idóneos. Entonces no sacaron ninguno de los dos la cátedra. Uno se fue, después la sacó a Valencia, y Oloris después, en el año 83, la sacó en Madrid de anatomía. Porque Cajal también fue anatómico. Cajal empezó de anatómico en Valencia, después se pasó a histología a Barcelona y ya vino a Madrid. Y es curioso porque luego Oloris fue tribunal de Cajal en la oposición de Madrid. Y tuvieron una amistad fraterna, fueron muy, muy amigos.
Nosotros llevamos mucho tiempo en el Parque de la Ciencia también estudiando la figura de Oloris. Hemos hecho libros, hemos hecho algún vídeo, y el curso que viene, el año que viene, o ya en este curso que ha empezado, pero el año que viene, la Universidad de Granada, a instancias del Instituto de Neurociencia Federico Oloris, que lleva su nombre, hay un instituto universitario, que es el más antiguo de la Universidad de Granada, que se llama Instituto de Neurociencia Federico Oloris. Antes no era de neurociencia, era de anatomía, de biología del desarrollo, pero se llama Federico Oloris. Por tanto, vamos a conmemorar el centenario de su fallecimiento. Él murió, fíjense que andaluz más andaluz, que murió el 28 de febrero. El 28 no se puede ser más andaluz, ¿no?, que morir el día de Andalucía, ¿no? Bien, fíjense, aquí están Oloris y Cajal jugando al ajedrez. Da la impresión, según cuando se lee alguna descripción de este cuadro, dicen Oloris se está rascando la cabeza, Cajal le debe de estar dando. Le debe estar ganando. Y nosotros los hemos vuelto a juntar 121 años después. Cuando nosotros en el parque, en el pabellón, ya lo hicimos en la primera exposición en el año 2000 y ahora lo hemos vuelto a repetir. Solo hay 2 pabellones, 2 módulos dedicados a personas, a Oloris y Cajal. Con lo cual, esa digamos que más de un centenar de años después, Oloris y Cajal han triunfado en Granada y son también protagonistas de la exposición sobre el cuerpo humano. Bien, una vez que tenemos la piel, por tanto ya hemos entrado en el cuerpo humano, hay que montar el cuerpo humano y hay que montar un edificio. Y para montar un edificio, primero tenemos que empezar con las estructuras rígidas, que si el cemento, que si los hierros y tal. Pues bueno, pues entonces empezamos con el aparato locomotor. El aparato locomotor está puesto. Y el aparato locomotor, el que me permite a mí andar, pero a la vez me permite a mí estar de pie. El aparato locomotor implica 2 cosas. La locomoción no es solo deambular, la locomoción es también estar de pie y que a mí me aguante. Por tanto, son huesos que se unen en las articulaciones y que lo mueven los músculos. Todo eso lo tenemos puesto aquí, con una serie de módulos pues muy interesantes, dedicados a huesos, músculos, articulaciones y músculos. Aquí vemos, decía lo del texto, pues en tus movimientos los huesos te acompañan. Si uno se sube ahí, ve su esqueleto moviéndose, porque cuando yo me muevo es evidente que mis huesos se están moviendo, si no, no me podría mover. Esos huesos se unen, y se unen en estos elementos mecánicos que tenemos aquí, que son 3 piezas mecánicas, pero que son los 3 tipos de articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Hay 3. Esto no es más que una articulación, es una unión, y que alrededor de un eje, como la puerta, se abre y se cierra. Nuestras articulaciones tienen ejes, y alrededor de los ejes hacen un movimiento o al contrario. Así de sencillo. Pues aquí tienen los 3 tipos de articulaciones que tenemos. Y al final tenemos otro módulo donde los músculos, vamos describiendo, vamos disecando, si quieren, los módulos, la fibra muscular, hasta llegar a la actina y la miosina, y esos son los elementos que mueven los huesos unidos en las articulaciones y producen la locomoción y la estática y la estabilidad. Bueno, pero dentro del aparato locomotor, aquí tenemos una zona. Tenemos 3 zonas, fíjense que hay 3 asteriscos y voy a ir hablando de ellos. Aquí hay uno que es un poquito reservado. ¿Donde qué podemos ver? Pues podemos ver esto. Podemos ver un fragmento de un viaje virtual al cráneo, que nosotros hicimos allá por el año 2000 y que ahora les voy a hablar un momento de él. Va a ser el primer vídeo que vamos a introducir de momento. Esto es otra forma de ver cómo podemos hacer divulgación de la ciencia. Es decir, podemos hacer realidad virtual. Y como es virtual, pues podemos pasearnos por el cráneo como si nos estuviéramos paseando por nuestra casa. Y como es virtual, se nos ocurrió invitar desde el Parque de la Ciencia a Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci dijo que sí, aceptó. Y verán cómo colabora Leonardo da Vinci en este vídeo, para que vean lo que somos capaces desde el Parque de la Ciencia. Leonardo da Vinci. Entonces yo les voy a poner el vídeo del viaje virtual al cráneo, pero a mí me gustaría destacar algo que siempre ha funcionado muy bien y que tiene que seguir funcionando. Fíjense, aquí está el Parque de las Ciencias, bueno, pues donde yo me incluyo, es decir, entre comillas, estamos los científicos, digamos que sabemos de eso. Pero claro, yo no sé de informática para hacer esto, pero aquí están los de Candor Graphics, Melkor. Estos señores le han dado 2 Goya, estos señores han estado nominados para el Oscar, con lo cual fíjense que no estamos codeándonos con... Y luego tenemos un plan andaluz de investigación, Andalucía Investiga, en el primitivo vídeo que vimos fue Puleva, que es el sustento económico. Aquí tenemos que funcionarte alguien que sepa muy bien de ordenadores, alguien que sea capaz de poner dinero y alguien que tenga la idea clara. Y con eso funcionamos y con eso avanza la ciencia. Y eso es fundamental. Y verán el buen resultado que salió de esto.
Se lo pongo aquí. Esto está aquí. ¿Cómo se pone la pantalla completa? Ah, sí, aquí. La pintura comprende las superficies, colores y formas de toda cosa creada por la naturaleza, en tanto que la ciencia penetra en esos mismos cuerpos para considerar sus propiedades inherentes. De la mano de Leonardo da Vinci y utilizando las más avanzadas técnicas informáticas, vamos a emprender un viaje virtual por el interior del cráneo para conocer su estructura, así como importantes actividades que ocurren en su interior. La cabeza está formada por una veintena de huesos. En ese intrincado armazón óseo están alojados los principales órganos sensoriales y el cerebro, que se encarga de procesar la información suministrada por nuestros sentidos. En este recorrido vamos a conocer cómo y por dónde llega esa información hasta el cerebro. El sentido del tacto funciona gracias a una multitud de receptores sensoriales situados en la piel. En el caso de la cara, esas sensaciones táctiles se conducen al cerebro a través de las 3 ramas del nervio trigémino. El órgano de la visión está situado en la órbita ósea. Su protagonista, el globo ocular, está continuamente limpiándose por delante con la lágrima. El globo ocular dirige la mirada hacia el lugar deseado mediante la utilización de 6 músculos que están inervados por 3 nervios craneales. La imagen vista es recogida en la retina mediante un complejo proceso por el cual resulta invertida y camina hacia el cerebro a través del nervio óptico. Junto a él y a través del agujero óptico entramos en la cavidad craneal. Los teóricos antiguos han llegado a la conclusión de que la facultad intelectiva que le ha sido concedida al hombre es estimulada por un instrumento con el que están conectados los 5 sentidos y que se halla en el centro de la cabeza. El cerebro se aloja aquí, bajo esta impresionante bóveda craneal. Al fondo, bajo el delgado suelo de la fosa craneal, se sitúan las órbitas oculares y las fosas nasales. De todos los huesos que forman la cabeza, el esfenoides es el más importante, ya que todos los restantes se articulan alrededor de él. En los orificios de la lámina cribosa del techo de las fosas nasales se sitúan las terminaciones nerviosas del nervio olfativo. En la fosa craneal media, lo primero que encontramos es la silla turca. Si nos asomamos desde ella, se ve una larga rampa que conduce al agujero occipital, vía de entrada de la médula espinal. Desde aquí podemos apreciar cómo entran en el cráneo los nervios motores del globo ocular derecho. Alojada en la silla turca se encuentra la glándula hipofisaria. A ambos lados de ella y a través del agujero óptico llegan al interior del cráneo los nervios ópticos que se entrecruzan antes de su llegada al cerebro, formando el quiasma óptico. A la izquierda vemos la unión de las 3 ramas del nervio trigémino en el ganglio de Gasser.
De aquí pasamos a la fosa craneal posterior. Desde el agujero occipital mayor se puede ver el conducto vertebral ocupado por la médula espinal. A esta zona del cráneo llegan también otras sensaciones a través de diferentes nervios. Este nervio conduce la sensación del equilibrio y de la audición. Por estos otros nervios, la sensación del gusto llega desde la lengua. Volvemos a la fosa craneal anterior para desde aquí descender a las fosas nasales. El aire, cuando penetra en su interior, roza sus paredes tapizadas por mucosa muy irrigada y se calienta. La cavidad nasal comunica con la boca a través de la faringe, lugar donde se concentra toda nuestra actividad gustativa. Hemos llegado al final del viaje. Durante el recorrido nos hemos internado en esta impresionante estructura ósea que aloja y protege uno de los órganos más complejos de nuestra anatomía, el centro de control principal de nuestro cuerpo, el gran intérprete de todas las sensaciones que provienen del exterior, el cerebro. A él llega toda la información de nuestras percepciones y gracias a él podemos conocer el mundo. El origen de todos nuestros conocimientos está en nuestras percepciones. Todas las ciencias serán vanas y estarán llenas de errores, a menos que nazcan de la experiencia. Todas las verdaderas ciencias son resultado de la experiencia adquirida por los 5 sentidos. Bueno, entonces como ven, ese vídeo del que hicimos del cráneo, que en esa zona que yo les decía pueden ver un trozo cortito en esta zona de aquí, y además ahí hemos hecho una cosa que es con unas gafas en 3D. La verdad que el cráneo está flotando y cuando se abre el cráneo el cerebro está como flotando, se sale, con lo cual es una... Pero insisto que es un fragmento de eso. Bueno, esa película, bueno, tiene todos esos premios internacionales y nacionales, de los que luego vamos a hablar. Pero es una película que ha conseguido, tuvo en su momento muchísimo éxito y cosas de la vida creo que se está utilizando muchísimo los osteópatas en Italia. Bueno, pues en algún sitio hay que triunfar, hemos triunfado con los osteópatas en Italia. Bien, sigamos. Entonces ya tenemos huesos, músculos y articulaciones, ya tenemos el aparato locomotor. Bien, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos el oxígeno. Y por tanto, si necesitamos el oxígeno, tenemos que hablar del oxígeno. El oxígeno hay varios módulos, pero hemos utilizado un recurso muy sencillo para explicar los bronquios, y es utilizar un ramo de uvas. Y con un ramo de uvas, en cada uva, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo el intercambio del anhídrido carbónico que atraviesa, esto sería una uva, el intercambio, el anhídrido carbónico sale por el aire y a través de la pared el oxígeno que yo he metido pasa a la sangre y se lo lleva. Por tanto, si yo pudiera pelar todos mis alveolos, todos mis ramos de uvas, podría entender cuál es la superficie de intercambio que tengo en mi cuerpo. La superficie de intercambio son así como 150 metros cuadrados. Eso es un buen piso. 150 metros cuadrados. A través de 150 metros cuadrados hacemos ese intercambio aéreo. Y verán que eso lo tenemos representado cuando suben en el descansillo de la rampa, verán que hay un cuadro muy grande y eso que eso es nuestra superficie de intercambio. Pero cuando hablamos de respiratorio también hablamos de muchas cosas, pero en fin, hablamos de la laringe.
Y otro recurso que tenemos de divulgación, que estamos haciendo mucho ahora, son, para el programa de Salud al Día, explicamos en un tiempo muy cortito, no dura más de un minuto y medio, explicamos un tema anatómico, de una manera absolutamente divulgativa. Y esto es un vídeo que sí les voy a poner, que creo que está por aquí, para que vean con qué facilidad, con qué recursos más cotidianos podemos explicar un tema que es complejo. Dura exactamente 2 minutos, con lo cual se ve rápido. Tenemos muchos, se meten en YouTube. Le toca el turno ahora a las explicaciones de nuestra nueva sección de anatomía. Nos vamos para ello al Parque de las Ciencias de Granada. Es su turno, doctor. ¿Saben ustedes que el órgano que utilizo para hablarle en nuestra nariz se parece mucho a esta preciosa guitarra que estamos escuchando? Se lo voy a contar. ¿Qué conocemos nosotros de la laringe? ¿Dónde está? Aquí, este resalte. Este resalte que es una nuez, pero realmente no es una nuez. Es, si hubiéramos recortado sobre un periódico, es esta especie de escudo protector. Eso significa tiroides, protección. Realmente el tiroides, ¿qué es? El tiroides es este cartílago y nosotros nos tocamos aquí. Pero este cartílago, ¿qué es? Este cartílago es una de las piezas de la laringe. Vamos a construir nuestra laringe como vamos a construir una guitarra. Todas estas piezas de la guitarra en nuestra laringe son todos estos cartílagos que tenemos por aquí. Ahora tenemos que unir estas piezas y construir esta guitarra. Ya tenemos aquí la laringe. Después tenemos que ponerle cuerdas. Y nosotros tenemos nuestras cuerdas vocales en la laringe, que en este modelo tan antiguo han representado como realmente nuestras cuerdas vocales. Después tenemos que poner una clavija para afinar las cuerdas vocales. Dependiendo de la mayor o menor tensión, sale un sonido, sale otro. Pero ¿cuáles son nuestras clavijas? Nuestras clavijas son todos estos músculos que van a tensar las cuerdas vocales. ¿Para qué? Para que al final el aire que pasa por la laringe haga vibrar nuestras cuerdas vocales y produzca ese sonido. Y al final, ¿nuestro sonido de qué depende? Depende de nuestra caja de resonancia, garganta, boca, fosas nasales, como todos los instrumentos de cuerda de una orquesta. Y si quieren un consejo, no griten, no fuercen y no estropeen sus cuerdas vocales. Recuerden, volveremos a hacer una nueva etapa en nuestro viaje por estos temas. Bueno, como ven, antes ha sido un viaje virtual, ahora es un vídeo, ahora se dan dibujos animados, es decir, estamos utilizando muchas herramientas para hacer divulgación, porque el objetivo número 1 y fundamental es que todos se enteren. Yo cada vez que hago una cosa, se entera mi madre, hemos triunfado. No se entera mi madre, no hemos triunfado. Eso es fundamental, ¿vale? Bueno, pues seguimos con nuestro paseo. El que tocaba la guitarra, justo es decirlo, es el jardinero del parque, ¿vale? Que se sepa que se ha comentado. Fíjense qué jardineros más ilustres tiene. Bien, el siguiente paso es ya tenemos el oxígeno, bueno, pues ahora vamos a repartirlo por ahí. Y a la hora de repartirlo necesitamos el aparato circulatorio. Y por tanto, como necesitamos el aparato circulatorio, tenemos primero que hablar de la bomba que nos mantiene permanentemente funcionando. Y ahí hacemos otra cosa que hacemos mucho en el pabellón, que es anatomía comparada. Antes decíamos que no somos los reyes del mambo, que somos todos vertebrados. Bueno, nuestro corazón y el corazón ese grande de una ballena es igual. Serán diferentes en tamaño, pero es igual. Es algo que por un lado entra la sangre y por otro lado sale la sangre. Puede tener 2 cavidades, 3 cavidades, 4 cavidades, como en nosotros, pero la sangre entra y la sangre... Y además tenemos mecanismos antirretorno. El que se dedique al riego por goteo sabe que tiene que poner válvulas antirretorno. Nuestro cuerpo está lleno de válvulas antirretorno para evitar que la sangre vuelva, ¿vale? Entonces ahí tenemos ese corazón y esa anatomía comparada con otros corazones, entre ellos está el humano. Tenemos también, hablamos de la sangre, hablamos de los 5 litros de sangre, hablamos de los movimientos cardíacos. Ustedes saben que su corazón, miren, cuando lleguen a casa hagan la siguiente prueba, tómense el pulso. Y cuando se tomen el pulso, en un minuto, en 15 segundos, lo multiplican por 4 un minuto, lo multiplican por 60 una hora, por 24 un día, por 365 un año y por su edad. A ver cómo les sale.
¿Cuántas veces en condiciones normales ha latido su corazón? En una vida media de unos 80 años, 60, 70 latidos por minuto, el corazón ha latido sin pararse 3.000 millones de veces. 3.000 millones de veces. Con lo cual, fíjense la categoría del órgano, de la perfección del órgano que tenemos. Bien. Y ahí tenemos otro de los lugares que tenemos un poco más reservados, y es metámonos dentro de un vaso y veamos qué pasa dentro de un vaso. Y aquí dentro de un vaso tenemos un vídeo y tenemos ahí lo que llamamos coloquialmente y de una manera cariñosa las mangas pasteleras. Con 2 mangas pasteleras explicamos cómo es el mecanismo de la válvula aorta y de la válvula pulmonar. Si yo salgo sin ningún problema, pero si quiero volver a entrar, abro las válvulas y evito que entre otra vez sangre en el corazón. Válvula antirretorno. Si no funcionan, tendríamos soplo. Si no funcionan bien y la sangre refluye, tendríamos soplo. Bien. Pero también damos pinceladas de clínica. Por ejemplo, ahí nuestro amigo invisible. Ahí tenemos una placa de ateroma hermosísima dentro de un vaso y ahí tenemos un stent. Le han colocado 2 stents. Bueno, para que se sepa lo que son los stents, ahí tenemos un stent. También damos algunas pinceladas clínicas. Pero el siguiente paso es el digestivo. Ya tenemos el oxígeno, lo llevamos. Ahora necesitamos los nutrientes. Y para necesitar los nutrientes hablamos del aparato digestivo que está en ese sector. El aparato digestivo está aquí detrás, todo eso es el aparato digestivo. Fíjense la secuencia lógica que seguimos en la exposición. En ese aparato digestivo, primero hablamos de los dientes y otra de las cosas por las que yo digo que esta exposición es una exposición viva y así la queremos mantener, y es que hemos hecho una actividad que es un taller de dientes, que por cierto he visto que la Semana de Ciencia se hace, un taller de dientes, y es que algunos capítulos, algunas materias las ampliamos de alguna manera. ¿Cómo las ampliamos en este momento? Pues las ampliamos con un taller. Coloquialmente sale un amarillo de estos con un carrillo y habla de los dientes y qué hacen los dientes y cómo cortan los dientes, cómo desgarran, por qué nosotros podemos tener una caries que nos dicen, mire usted tiene una caries en el 47. ¿Cómo que yo tengo una caries en el 47? Si yo sé que como máximo tengo 32 dientes. Usted me dice que en el 47. Dice, pues anda que es un niño que lo tiene en el 81. Dice, ¿cómo que en el 81 si mi niño como máximo tiene 20 dientes? Bueno, pues todo eso lo contamos, no se lo cuento ahora para que vayan a verlo. Y así dejamos un poco de inquietud. Bueno, ese es otro taller que hacemos para completar la materia. Este es un recurso también que utilizaba mucho. ¿Cómo no va a haber piezas cadavéricas si estamos explicando la anatomía del cuerpo humano? Ahí tenemos un digestivo, nos falta el intestino grueso. Ese es el intestino, la colaboración con el departamento de anatomía siempre es intensa. Ese es un digestivo de una señora que se donó para que la ciencia siguiera y para que pudiéramos enseñar. Pues ahí tienen un digestivo. Y a mí me gusta mucho explicar ahí, porque una de las cosas, bueno, que nos peleamos como nos peleamos en el Parque de la Ciencia, yo me peleo difícil, pero en fin, que habría que poner textos, porque yo soy profesor de anatomía, hombre, que no, que los textos no caben, tal. ¿Cómo vamos a poner textos ahí encima del hígado? Vamos a poner un letrero. El recurso del espejo es fantástico. Uno se va adelante, se mueve y las líneas blancas en el espejo están señalando exactamente lo que queremos. Y está el espejo lleno de texto y no hay nada encima de la pieza anatómica y todo se entiende perfectamente. Un buen recurso expositivo también. Bien, de alimentos a nutrientes, ¿cómo absorbemos nosotros? ¿Cómo una aceituna se nos mete dentro del cuerpo y se transforma? Bueno, pues lo contamos ahí, qué hacen las proteínas, qué hacen los glúcidos, los lípidos, los hidratos de carbono, todo eso, ¿cómo lo asimilamos? Bueno, pues ahí lo pone. El gran protagonista, desde luego, es el hígado. Todo pasa al hígado del que hablamos. Aquí tenemos dentro del digestivo otro recurso expositivo, que es un vídeo, tampoco es pero es muy divertido, con dibujos animados. Dibujos animados también nos son útiles para poder explicar el digestivo. Vamos a ver cómo es el digestivo, cómo es la función digestiva de la mano de Alberto Izaki. Poner la película. Alberto Izaki es porque el laboratorio que... diariamente, incluso cuando estamos durmiendo, una serie de funciones que solo son posibles cuando se cuenta con un adecuado suministro energético proveniente de los alimentos. ¿Y cuál va a ser nuestra ruta? Va a ser un largo trayecto de 48 horas de duración y que va desde la boca hasta que el cuerpo desecha lo que no sirve. Pero tú no te preocupes, que no hay nadie que conozca como yo el sistema digestivo humano. La boca es una cavidad irregular
cuya entrada está cubierta por dos repliegues musculosos, los labios. Su parte posterior se comunica con la faringe. Contiene la lengua y los dientes. No vemos nada. Tranquilo, es la saliva que descompone y ablanda los alimentos. El 95% Alberto es agua. Izaki. ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? No te preocupes, no son más que los dientes triturando la comida. Así las enzimas podrán actuar más fácilmente. ¿Y ahora qué es esto? Es la lengua que nos empuja al interior. Nos vamos a la faringe. La faringe es un conducto situado detrás de la boca en la que se abren varios orificios, por lo que comunica con las fosas nasales, con el oído medio, con la laringe y con el esófago. Señor Alberto, no nos iremos hacia el aparato respiratorio, ¿verdad? No temas, es aquella puerta batible, es la epiglotis. Se cerrará para que nosotros vayamos hacia el esófago. El esófago es un tramo del tubo digestivo que se sitúa entre el extremo inferior de la faringe y el superior del estómago. Tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, siendo su principal función la de transportar el alimento hacia el estómago. No digiere los alimentos. ¿Por qué apagas el motor? Porque así ahorramos gasolina. El esófago nos llevará al estómago gracias a sus movimientos peristálticos. El estómago tiene forma de saco, se encuentra entre el esófago y el intestino delgado y se comunica con él a través de un orificio denominado píloro. Tiene una capacidad de 2 litros. El estómago digiere los alimentos transformándolos en sustancias más simples, facilitando su absorción en el intestino para ser aprovechados por el organismo. Este proceso suele durar entre 1 y 3 horas. Ese líquido es el jugo gástrico. Es ácido y descompone los alimentos en los nutrientes básicos para el organismo. Pepsina. Las proteínas son bastante resistentes al ácido y necesitan la acción de una enzima, la pepsina, para comenzar a ser digeridas. Vamos a empezar a descargar en el intestino, que ya es hora. El intestino delgado es un largo conducto, 6-7 metros, tapizado por la mucosa intestinal, en el que se distinguen 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno desciende unos 25 centímetros desde el estómago y en él desembocan los conductos precedentes del hígado y páncreas. El yeyuno y el ilion tienen numerosas curvas o asas que ocupan la mayoría del abdomen. Esta estructura responde a 2 necesidades. Debe tener una superficie muy extensa para la absorción de los alimentos, 300 metros cuadrados, más o menos como una pista de tenis, y ha de caber en el pequeño volumen de la cavidad abdominal. El intestino delgado se comunica con el grueso mediante la válvula iliocecal. Es un ensanchamiento del duodeno donde desembocan en un único conducto los jugos procedentes del hígado, la bilis, y del páncreas, jugo pancreático. Estos jugos son muy importantes en la digestión de los alimentos. La bilis disuelve la grasa y el jugo pancreático tiene enzimas que terminan de digerir las proteínas. Se producen diariamente más de 1 litro de bilis y más de 2 de jugo pancreático. Esta es la válvula ileocecal, ¿no? Muy bien, Zaki. ¿Y sabes para qué sirve? Creo que sí. Evita que el contenido del colon pase al intestino delgado. Esto sí te lo has leído, ¿eh? Venga, vamos al colon. Última etapa de nuestro trayecto. El colon tiene forma de U invertida y enmarca el intestino delgado. Tiene una longitud de 1,5 metros y comprende 3 tramos: colon ascendente, transverso y descendente. El colon termina en el recto, que es la parte final del tubo digestivo, donde se abre al exterior por un orificio, el ano, cerrado por un doble esfínter anal.
Ya estamos fuera, Zaki. Descargamos y volvemos a la oficina. Bueno, descargan, ya saben, y vuelven a la oficina. Bien, eso es otro recurso también muy interesante, que es utilizar ¿me oyen bien? Sí. Los dibujos animados. Se llama Alberto Izaki. Izaki, ¿por qué? Porque la casa comercial es AstraZeneca, que es con Z, y Z no había nombre. Entonces inventaron el de Izaki, sale Alberto Izaki, porque el laboratorio que lo hizo es AstraZeneca. Bueno, seguimos aquí. Pero que aquí también una de las cosas que hemos querido poner eso es la cápsula endoscópica, es decir, seguro que, como se dice coloquialmente, a más de uno le han metido el tubo. A más de uno o de una le han metido el tubo. Entonces, últimamente lo que se hace es darle a una persona esa cápsula endoscópica que está aquí, que esto es la casa Given, que se ha portado con la exposición magníficamente, ha hecho un módulo entero suyo, donde nos tomamos la cápsula endoscópica. Esa cápsula endoscópica tiene 2 cámaras de fotos, una mirando para un lado y otra mirando para otro, y cada destello que va lanzando es una foto, que nosotros lo recogemos aquí en un receptor, y que luego al final de las 24 horas le damos el receptor al médico, y coge todas las fotos, las pone una en serie y sale la película de su aparato digestivo sin haberle metido el tubo, que eso es una cosa fantástica. Eso de momento no está al alcance de todos porque es un recurso caro, pero bueno, supongo que cada vez será más chico y será más barato y al final todos nos tomaremos una cápsula endoscópica. Luego, sacando esa cápsula endoscópica, la pregunta es, ¿y qué pasa con ella? Pues como decían antes, vuelve a la oficina, ¿vale? Bien. Otra de las cosas interesantes es que, aprovechando los distintos módulos y las distintas secciones, las sociedades médicas que yo decía antes están celebrando en esta casa los días mundiales de. En este caso es la Sociedad Española de Patología Digestiva, cuyo presidente el doctor Valenzuela, Manuel Valenzuela, donde está con su secretario de Sanidad, están celebrando aquí el Día Mundial de la Salud Mental. O si hablamos del cerebro, como ahora verán, el Día Mundial del Alzheimer o el Día Mundial de... Es decir, las propias sociedades que avalaron el proyecto vienen aquí, montan el Día Mundial de lo que sea, aprovechan el pabellón y le dan vida a este pabellón, como yo decía, que eso siempre nos ha interesado mucho. Le dedicamos un módulo también al endocrino, vemos cómo regula todo nuestro medio interno, las distintas hormonas que tenemos, y al final, lo último que tenemos es que tenemos que eliminar. Tenemos el sistema excretor. El sistema excretor es el sistema urinario. El sistema urinario lo tienen aquí. El sistema excretor, una de las cosas que decimos es que no solo excretamos por la orina, sino por el sudor y por el aire que expelemos en la expiración, y luego explicamos cómo funciona una nefrona. Esto es una nefrona del riñón. Antes explicábamos una uva y decíamos, ese es el alveolo. Una nefrona es el riñón. Pues bueno, si entendemos cómo funciona una nefrona que filtra la sangre y produce la orina, luego decimos que hay un par de millones de nefronas y tenemos los riñones, que hay 300 millones de alveolos y tenemos los pulmones. ¿Cómo funciona una neurona en el sistema nervioso? Y entendemos el sistema. Eso son lo que decíamos antes, la unidad de anatomofuncionales. En este caso hablamos de la nefrona. Bien. Llegado este momento, acuérdense que nosotros, como el tiranosaurio Rex, vinimos con 2 misiones en esta vida. Primero era mantener la vida. Pues bien, hasta aquí, con todo lo que tenemos, podemos mantener la vida. Pero si queremos mantener la especie, necesitamos el aparato reproductor. Y el aparato reproductor lo tenemos a continuación. Y lo tenemos en los 2 extremos, es decir, desde la fecundación al parto. Hablamos del espermatozoide, del óvulo, cómo se produce la fecundación, cómo se produce el embarazo. Tenemos un modelo de una señora embarazada que le podemos hacer una ecografía, hasta que al final tenemos el parto, que es el tercer lugar un poco más reservado que tenemos en la exposición. Aquí tenemos todo el aparato reproductor, y aquí debajo es donde, si queremos entrar, ahí vemos, por supuesto hablamos de la placenta, una señora embarazada, hablamos de la placenta, del intercambio que da, y al final ahí tenemos el parto y mantenemos la especie. Y nace el niño, que es lo que tiene que ser al final. Donde están estando esas chicas, ahí podemos ver el parto. Por tanto, tenemos toda la secuencia. Y además tenemos ahí un modelo que es muy interesante. Está
está por aquí. Hay un modelo donde se ven fotos en 3D, reproducciones en 3D a base de embriones reales. Es decir, una ginecóloga nos fue dando las fotos que iba haciendo en las revisiones obstétricas que le hacía a sus pacientes y tenemos reconstrucciones en 3D de individuos granadinos que no saben que están ahí, pero que nosotros les damos la gracia. Y le damos la gracia a Alberto, a Pepita, a Juanita, a Manolo, a no sé qué. Están ahí. No estamos desvelando quién son, pero para que vean que son reales. Que son reales. Bien, ¿y quién coordina todo esto? Al final esto lo coordina el sistema nervioso. Y lo coordina el sistema nervioso, entonces le dedicamos una zona amplia al sistema nervioso. Y cuando hablamos del sistema nervioso, nosotros, primero, tenemos un recurso muy antiguo, que es todo un sistema nervioso en formol. Todo un sistema nervioso en formol. Y ese sistema nervioso está dentro del... Este es el encéfalo que está dentro del cráneo. Miren, nosotros aquí tenemos este cráneo. Y dentro de este cráneo tenemos el sistema nervioso. Para que sepamos por qué está arrugado el sistema nervioso, es que la corteza del cerebro es algo así. Es algo así. Pero claro, para que entre dentro del cráneo la tengo que arrugar. Y cuando la arrugo, entra en el interior del cráneo. Ahí ven una maqueta del cerebro en colores y aquí ven un cerebro real plastinado. Este es un cerebro que lo hemos plastinado, como ahora les contaré, que lo hemos plastinado aquí. Este es un cerebro real, ¿vale? Un encéfalo real. Fíjense que la superficie está muy arrugada. Bueno, también una forma de hacer divulgación científica es enseñar los órganos, y estos órganos, a diferencia de ese encéfalo que estaba en formol, este ni se rompe, ni mancha, ni huele, ni nada. Esto es de la técnica esa famosa de los bodies, que hay muchas exposiciones por ahí, que aquí tenemos un representante. Bueno, pues luego vienen y lo ven, es un cerebro, pero también plastinamos corazones, y plastinar corazones les damos cortes, podemos entender cómo funcionan las válvulas. La técnica de plastinación es muy interesante. Bueno, ¿qué hacemos en el cerebro? En el sistema nervioso tenemos eso, podemos ir repasando cada una de las partes que hay en el sistema nervioso. Un módulo dedicado a Santiago Ramón y Cajal, porque Santiago Ramón y Cajal lo que nos vino a decir es que el sistema nervioso estaba, las neuronas que ya se conocían, pero se pensaba que era una red fibrilar imbricada. Dijo, no, igual que todo el cuerpo tiene células independientes, las neuronas son células independientes. Y estudiamos la conexión de las neuronas, y la conexión de las neuronas, cómo son los receptores, cómo son la transmisión, que todo es cuestión de neuroquímica, que si ahí hablamos de la serotonina, la dopamina, con una técnica muy sencillita, que son una especie de como de llaves que entran en unas cerraduras pero no entran en otras, y entonces entendemos muy bien la función y entendemos muy bien los efectos que producen. Luego tenemos la corteza y la de gusto, el olfato, el oído, el tacto, donde se recoge en esta corteza del cerebro, y al final tenemos este alambre con una anilla. Y ese alambre con una anilla, ¿qué es? Es la forma más simple de explicar cómo funciona el sistema nervioso. Y lo van a ver de la mano de una niña. Fíjense esa niña. Esa niña, ¿qué está haciendo? Esa niña está con mucha meticulosidad, está intentando recorrer la anilla por el alambre. Si toca, pita y ha fallado. Pero fíjense que lo está haciendo mirando atentamente. ¿Ustedes creen que lo podría estar haciendo mirando al tendido? No. ¿Por qué? Porque, mire, a través de sus ojos está recibiendo información de la posición de la anilla. Con esa información, el cerebro trabaja. Y una vez que el cerebro trabaja, manda una orden motora muy precisa a los músculos de la mano para que se muevan y vaya avanzando. Y vaya avanzando. ¿Vale? ¿Me da usted la mano? Este señor ha oído, y este señor ha visto, y este señor ha interpretado, que cuando yo decía así, que quería que le diera la mano. Y este señor, como se lo he dicho, también. Ellos han pensado, y su actividad motora ha sido que han lanzado la mano y mandado la mano. Así funciona el sistema nervioso, en una cosa muy, muy, muy simple. Recibe información y elabora una respuesta motora. Bueno, pues ahí lo hemos puesto de una manera muy simple. Recorramos con un alambre y no nos confundamos, que si no el alambre pita. Bueno,
Otra de las formas de extender estos contenidos, aquí celebramos la Semana del Cerebro, a través del Instituto de Neurociencias Federico Loris, de la Universidad de Granada, pero aquí también hacemos lo que yo decía antes, la Sociedad Española de Neurociencias, pues hace, aquí celebra el Día del Parkinson, el Día del Alzheimer o el Día de... Es decir, como ven, de muchas maneras hacemos que contenidos determinados se puedan expandir, se puedan agrandar con actividades complementarias. Bueno, seguimos. Ahí tenemos, fíjense que estamos rellenando esta paleta de colores. Ahí tenemos una pieza soberbia. ¿Qué es esto? Esto es un body, de los famosos body. Y esto no es un body, esto es un sujeto plastinado, hecho por Günther von Hagen en Heidelberg, que es el padre de la criatura, el padre de esta técnica, que es la técnica de la plastinación. La técnica de la plastinación es fantástica. Ahora verán, tenemos un laboratorio de plastinación en el departamento que está funcionando, en el parque, que está funcionando muy bien, y ahí tenemos una pieza que si le quitamos el espectáculo que le da Günther von Hagen, pues el resultado anatómico es fantástico. Bueno, con personajes ilustres viendo la carilla del príncipe como diciendo, no le gusta demasiado. Bien. Siguiente, la zona de la genética. En la zona de la genética, y por el tiempo ahí habría otro vídeo, pero en fin, ahí que explicamos. Hoy todo es genética. Es que hay un gen, bueno, ¿y qué es eso de la genética? ¿Qué es eso del gen? ¿Qué es eso de las mutaciones? El fenotipo, el genotipo. Todo eso lo explicamos ahí, con una serie de módulos. Intentamos explicar de la manera más fácil posible qué son los cromosomas, qué es el ADN, qué son los genes, todo eso. Y luego al final tenemos una pieza muy interesante que también distingue, yo creo que distingue a esta exposición frente a las demás exposiciones, y es que aquí también hemos querido saber de dónde venimos. Y aquí hemos prestado mucha atención a toda la parte de patrimonio, a toda la parte histórica. Nosotros no hemos llegado a conocer el cuerpo humano un día, sino que hemos necesitado una larga historia de la ciencia y unos utensilios y unos modelos antiguos. Entonces, en este módulo que se mueve, tenemos una serie de instrumentos antiguos, creo que tenemos una colección de patrimonio que distingue, insisto, a esta exposición, muy interesante. Y aquí en el lateral de la izquierda tenemos un módulo también muy interesante, que es la historia de la medicina en base a los grandes personajes que desde Aristóteles, desde Vesalio, han ido dando los grandes eslabones de la historia de la medicina. Está también puesto ahí. Pero también tenemos los científicos actuales. Ahí se pueden sentar cómodamente, y aquí enfrente tienen científicos andaluces que hacen investigación biomédica y que nos cuentan su experiencia. Y tenemos muchos y los pueden sentar y pueden saber, algunos por supuesto de la Universidad de Granada, pero en general de la comunidad andaluza. Subimos arriba. Y cuando subimos arriba tenemos para saber más. Eso es algo también que se caracteriza en estas exposiciones, en cualquier exposición del Parque de la Ciencia. Por si alguien quiere saber más, pues ahí tenemos vídeos, libros, en fin, ahí tenemos muchas cosas que las editoriales también que han apostado por el proyecto nos han regalado, y las tenemos ahí en depósito para, si alguien quiere saber algo más, pues lo tenemos ahí. Tenemos un laboratorio de plastinación. Esto es, digamos, un poco también, mucho cariño le tenemos a este laboratorio, donde están viendo que estamos haciendo ya cosas interesantes, incluso algún curso de plastinación ya hemos dado ahí, y están saliendo piezas, como están viendo arriba, piezas muy interesantes, como algunas de las que tienen aquí y otras muchas. El futuro de la enseñanza anatómica va por la plastinación. Hay modelos de plástico. Fíjense que antes hacían modelos en papel maché, porque no existía el plástico, o en cera o en escayola. Después se pasó al plástico y ahora se ha pasado a la plastinación. También tenemos una colección muy interesante de patrimonio. Una colección interesante de patrimonio que es como si nuestros sótanos, en vez de estar en sótanos, están en una vitrina a la vista del público. Y ahí tenemos colecciones de piezas antiguas, de instrumentales, de ceroplastias, muchas cosas interesantes que han hecho el estudio de la medicina, que han hecho la historia de la medicina. Bien, y un último módulo que tenemos aquí es un módulo de exposiciones temporales. Ahora mismo en ese módulo de exposiciones temporales pues tenemos la tecnología aplicada a la salud. Ahí tenemos un TAC desmontado, tenemos un ecógrafo, tenemos un aparato de onda corta, tenemos unos aparatos de anestesia, tenemos un quirófano, tenemos un sillón de dentista precioso, muy antiguo. Es decir, cómo hemos ido necesitando de la mano de la física
que nos vayan haciendo instrumentos para explorar el cuerpo humano. Y al final el módulo de los vertebrados. El módulo de los vertebrados, cuando dijimos, bueno, vamos a colgar esqueletos, mire usted, si los esqueletos los ponemos en planta, llenamos el pabellón y no ponemos nada. Y se nos ocurrió colgarlos. Vamos a colgarlos. Por tanto, cuando hablamos de los metros de este pabellón, tienen los que dicen, más los metros que ocupan eso. O sea, por lo menos 200 más. Y así barremos para casa y decimos que tenemos más. Bien, ese módulo está ahí, está colgado, insisto, con las vértebras que le hemos sacado a cada una. Ahí tenemos una tortuga, tenemos un caballo, hay una ballena, tenemos muchos animales, todos vertebrados, como nosotros. Bien, digamos que la exposición ya la hemos recorrido. Pero cuando hablamos de divulgación científica, y aquí queremos hacer una divulgación científica seria en el Parque de la Ciencia, también implica otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, implica, pues bueno, ahí aparecen vídeos, hacer vídeos, y hacemos vídeos para programas de divulgación, como es en televisión, algunas veces hemos actuado en radio, pero también hacemos publicaciones. Ahí tienen un manual sobre anatomía del cuerpo humano que hicimos de la primera exposición, y habrá que hacer, como yo digo, la papelería de este pabellón, por tanto habrá que hacer manuales para que podamos entender mejor. También participamos en máster de comunicación, un máster que participamos. También la divulgación científica, vamos con ella a congresos y damos comunicaciones científicas a propósito de la divulgación. Esta es una comunicación en un congreso de anatomía en Turquía. Es decir, la divulgación no es poner una exposición y hemos terminado. Estamos permanentemente inventando herramientas, haciendo cosas para complementar esa exposición que, insisto, que es una exposición viva. Y yo digo como remate final que eso no deja de ser docencia, porque el que les habla es profesor de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Y yo lo que quiero hacer es ser profesor de anatomía, para grandes, para chicos, para mayores, para medianos, para grado, para pregrado, para posgrado y para todo el que haga falta. Esto no es más que una extensión de la docencia universitaria. Por tanto, yo cuando estoy aquí, como esto es un consorcio y aquí está dentro la Universidad de Granada, pues cuando estamos aquí estoy en el Roalillo de la Universidad de Granada, con lo cual sigo estando en mi casa, en la Universidad de Granada, puesto que esto también es universidad. Bueno, y el rector me ha dicho que me venga aquí unos créditos y me ha rebajado, con lo cual no estoy de tapadillo, sino que oficialmente estoy aquí, ¿no? Bueno, y toda esta labor al final tiene su recompensa, como yo digo. Y las recompensas son que ya vamos obteniendo muchos premios, muchas distinciones, aparte del vídeo de viaje virtual al cráneo, ya nos van dando premios. Y eso, bueno, nos alienta a que estamos en el camino medio bueno, lo estamos haciendo mejor. Eso no implica que nos quedemos contentos, no, eso implica que estemos permanentemente renovando y permanentemente queriendo hacer las cosas mejor. Y aquello que fue un reto apasionante, hoy es una espléndida realidad. Pero una espléndida realidad con puntos suspensivos, porque aquí no acaba la cosa. Seguimos trabajando. Muchas gracias.